Bueno, mi nombre es Leonardo González, soy médico neurólogo, soy médico del Hospital Ramos Mejía, de la División Neurología y secretario del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Neurológica Argentina. Es la presentación súbita de signos y síntomas neurológicos debidos a la obstrucción o al sangrado en una arteria del sistema nervioso central, cerebral o cerebelosa. Puede producirse bruscamente, puede ser progresivo en minutos o horas y generalmente nosotros los clasificamos en dos tipos, pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Si se produce por una obstrucción de una arteria, de ahí en adelante se produce la isquemia y el infarto de esas neuronas, la muerte de esas neuronas, y si la arteria se rompe, se produce la disrupción de sangre y es lo que llamamos ACV hemorrágico. Los síntomas pueden ser muy variados. En general los asociamos al número 5 o a los 5 síntomas a tener en cuenta, pero lo que tenemos que pensar es que si el paciente, dependiendo de la zona del cerebro que tenga el daño, va a ser el síntoma que va a manifestarse. Por ejemplo, el paciente puede tener pérdida de fuerza o de sensibilidad de la mitad del cuerpo, hemiplegia o hemiparesia, y asociado a lesión del cerebro contralateral. Si uno súbitamente o rápidamente pierde fuerza o sensibilidad de la mitad del cuerpo, debería consultar rápidamente. Lo mismo puede pasar con la vista. Uno puede tener alteraciones visuales, ya sea de un ojo o de la visión de los dos ojos, y cambiar o dejar de ver la mitad del campo visual, y ese sería el síntoma de otra lesión de la zona posterior. Trastornos en el equilibrio, trastornos en la coordinación, en la marcha, imposibilidad para estar de pie o torpeza en los movimientos, puede estar hablándonos de un infarto de territorio posterior o vértigo. Algunas otras alteraciones, como las alteraciones del lenguaje, ya sean problemas para hablar, para comprender, para pronunciar las palabras, podemos estar pensando en una lesión de la zona del lenguaje, en afasias o en disartrias. Y síndrome confusional, estar confundido y no saber, o desorientado y no comprender bien lo que está sucediendo, puede ser otro de los síntomas. Por último, el dolor de cabeza, un dolor de cabeza súbito, muy intenso, diferente, máximo de inicio o como un estallido, muchas veces lo describen de distintas maneras, pero un dolor de cabeza fuera de lo habitual y muy importante nos puede estar hablando de un sangrado súbito, o de una hemorragia subaracnoidea, o de una hemorragia intraparenquimatosa, intracerebral, y debería motivar la consulta urgente para hacer el diagnóstico y poder proceder a un tratamiento. Factores de riesgo pueden ser modificables o no modificables. Dentro de los no modificables, el factor de riesgo más importante es la edad. La edad, a mayor edad, uno tiene mayor riesgo. Otros factores son haber tenido ya un ataque cerebral previamente, haber tenido lesiones silentes, esos tampoco son modificables, y ser hombre también es un factor de riesgo que suma en contra. Después tenemos los factores de riesgo modificables. De ellos, el más importante es la hipertensión arterial, el primero y el que está en más del 80% de nuestros pacientes. Otros factores de riesgo importantes son la diabetes. La diabetes también es una enfermedad metabólica que tiene que ver con la glucemia y los valores elevados de glucosa en sangre. Tanto la hipertensión como la diabetes, uno más el otro, se potencian y son entre los dos factores de riesgo tal vez más peligrosos para la enfermedad cerebrovascular. Seguimos con los factores de riesgo. Otro es el sedentarismo, la falta de actividad física, el sobrepeso, el colesterol es un factor importante. El colesterol tiene un valor máximo tolerable normal, depende de ahí en adelante, digamos, implica un factor de riesgo. El cigarrillo es un factor de riesgo importantísimo, ya no solo de ataques cardíacos o de infarto de miocardio, sino también de infarto cerebral. El consumo de cigarrillos incrementa muchas veces el riesgo de tener un ACV, y más si esto está asociado a otros factores de riesgo. El alcohol es otro factor de riesgo, correcto. El alcohol, con una medida máxima tolerable, dependiendo de los hombres o las mujeres, en 1 o 2 vasos de cerveza por día, por ejemplo, sería la medida más o menos establecida. Algunas drogas también tienen drogas ilícitas, digamos, el consumo de cocaína, por ejemplo, también es tiene alto riesgo de factor de riesgo para presentar una ACV. Quiere decir, antes de tener un problema cerebral, ya estar haciendo la prevención para no tenerlo.